Hablar de testamentos en México es sumamente sensible, principalmente cuando eres el hijo, eres el abogado de la familia y tu papá piensa que estás sugiriéndole que haga un testamento a favor tuyo porque principalmente eres tú quien quiere quedarse con los bienes. Historias como esta es la generalidad para las familias con independencia de que seas o no abogado. Pero déjame decirte que además en nuestro país existen una gran cantidad de familias compuestas e incluso, aun y cuando estas familias que se componen ya sea por un padrastro, una madrastra, hijastros, por ejemplo, pudiéramos llegar también al extremo en donde exista el reconocimiento por parte de tu papá o de tu mamá hacia otros hijos que no son propiamente de tu núcleo familiar. Y en este caso me estoy refiriendo en específico a los medios hermanos o incluso, por ejemplo, a personas que la cultura mexicana es tan amplia, se da en algunos casos en donde los padres llegan a reconocer hijos sin ser consanguíneos, tal como te lo comento. Pueden darse reconocimientos de hijos, hablamos de un parentesco por afinidad, un elemento jurídico que se da cuando tú decides reconocer y darle tus apellidos y por tanto la protección de la guarda, custodia y patria potestad a esos hijos, así como todos los derechos de heredad que se faculten en la ley en el momento en el cual tú ya no estés en este mundo. Y peor problema es cuando en el momento en el que tú ya no estás, estas personas ante la falta de testamento tuyo, deciden pelear justamente por esos bienes. Así que déjame decirte, déjame relatarte un caso en el que dos hijos biológicos de un padre que ya había fallecido se enteran justamente de que su padre había reconocido a dos personas y les había otorgado este reconocimiento a través de un acta de nacimiento como su padre. Luego entonces, uno de estos hijos biológicos decide demandar la nulidad de las actas de nacimiento de estas dos personas que a la postre serían sus medios hermanos. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de casos cuando justamente no existe un testamento? Número uno, es posible demandar la nulidad de las actas de nacimiento de las personas que se ostentan como hijos del decuyus. Número dos, la procedencia de la nulidad, ojo, va a depender en todo caso del contexto en el que esa persona que ya falleció haya manifestado su voluntad para reconocerlos, es decir, que se pueda acreditar que no haya estado coaccionado o que haya algún vicio de la voluntad o que, por ejemplo, exista o haya existido, en todo caso, alguna discapacidad por parte de la persona que les ha reconocido. Y en otro punto, déjame decirte también que esta nulidad del acta, en todo caso, también tendría que ser relativa y no absoluta. Explico el por qué. Tendría que darse una nulidad relativa en tanto al juicio intestamentario, porque solamente estaríamos hablando de los derechos que se le confiere o las obligaciones que se le confiere derivado justamente del cúmulo de esos bienes que no están testados. Pero habría un problema con las actas de las personas por lo siguiente. Número uno, en el caso de que la nulidad se diera de forma absoluta, estaríamos afectando grandes rubros de derechos de estas personas. Por ejemplo, en primer término, los derechos de la personalidad que estarían totalmente violentados o afectados. ¿Por qué? Porque esto estaría directamente ligado a la vida personal y la vida jurídica de ellos, porque puede ser que ya hayan tenido documentos de posesión de Estado, como por ejemplo un acta de calificaciones o un certificado, por ejemplo, expedido por la Secretaría de Educación Pública o en su caso incluso un licenciamiento otorgado por la Dirección General de Profesiones y entonces estaríamos ante una problemática bastante grave. Ahora, para el Estado también esto acarrearía una problemática porque afectaría directamente el orden social y público. Entonces,
Para terminar el video, te podría decir que la nulidad de estas actas de nacimiento sería única y específicamente de manera relativa para verificar si no existe algún vicio o alguna coacción en cuanto a la relación de estas personas con la persona que ha dejado ese intestado, o que incluso puede ser también que haya testado. Pero no pudiéramos hablar de la nulidad absoluta por los puntos que ya te he comentado. Así que espero que esta información te sirva. Espero que ahora puedas hacer tu testamento durante este mes de septiembre, y recuerda que también esta plataforma de mes de septiembre, mes del testamento, va a estar abierta también en la mayoría de casos para octubre, así que utilízalo, benefíciate de esto, evítate problemas y evítale problemas a tu familia. Espero que puedas hacerlo de manera pronta. Yo soy Cristian Canales, te recuerdo que estoy en Facebook, en YouTube, en Instagram o en plataformas de podcast si así lo prefieres, en iVoox, en Google Podcast, en Spotify y también en la plataforma de Apple. Espero que puedas suscribirte y nos vemos la próxima.